y como cualquier proyecto de software, tiene asociada una metodología o un proceso. Entonces, es importante tener en cuenta una cosa, cuando uno mira ciertos libros de literatura un poquito, digamos, viejita, o que tienen mucho énfasis a ser como muy tradicionales de cómo arrancó el área, allá normalmente les hablan de una vez ir a la programación y a los modelos y todo lo demás, ¿cierto? Pero normalmente eso ha cambiado mucho con la aparición de un proceso que se llama CRISDM, bueno, la aparición hace ya muchos años de un proceso que se llama CRISDM, en el cual han sacado como la filosofía de que solo lo que se enseñaba antes era como una partecita del proceso, ¿sí? En donde se le da muchísima importancia a definir muy bien qué es lo que se quiere hacer, ¿cierto? El análisis de requisitos que llamamos en ingeniería de software, acá es un poco lo que se conoce como la comprensión del negocio, ¿cierto? Pero con el tiempo, por ejemplo, hoy se hace mucho énfasis en algo que mencionó Felipe, que es la explicabilidad de la inteligencia artificial. Es decir, no es solamente construir los modelos, sino que esos modelos realmente se puedan sostener frente a entes reguladores, frente a los usuarios o frente a posibles clientes de los modelos que se están construyendo, en cuanto a que ellos entiendan por qué se tomaron las decisiones y demás. Entonces allá hay varias cosas, muchas cosas realmente alrededor de eso. Entonces, pues en últimas, lo primero que planteo aquí es, los algoritmos son solo una parte del proceso llamado descubrimiento de conocimiento, ¿cierto? Son solo una parte. Normalmente arrancan desde la segunda fase y bueno, están involucrados en el resto, ¿cierto? Pero son solo una parte. Y digamos que antes se hablaba mucho de los algoritmos porque nos veían como hace muchos años a los ingenieros de sistemas allá aparte, al cual se le mandaba un requisito y él hacía todo y ya. O sea, como que no había mucha interacción usuario experto. En este caso, eso ya ha cambiado tanto en ingeniería de sistemas para el desarrollo de software tradicional como para el desarrollo de software basado en inteligencia artificial. Entonces, pues básicamente aquí vamos a ver que en la literatura se plantean en principio tres metodologías como que reconocidas, pero algunas ya muy obsoletas. La primera es la propuesta por Fayad, que es con la cual fue, digamos, implementado un software que se llama Weka. No sé si lo han visto, es básicamente una herramienta para hacer desarrollo de soluciones con inteligencia artificial y en la misma estructura del Weka pues solamente es programe, haga cosas como muy de algoritmos y use algoritmos y algoritmos, pero realmente no se destaca el tema de estar hablando con el cliente, de mirar otros componentes, otros aspectos del desarrollo de aplicaciones que tienen incluido el tema de ciencia de datos. Entonces esa es la primera. Hay otra que tiene origen muy estadístico, que es SEMA, que viene de SAS. No sé si de pronto han escuchado digamos, ese entorno de desarrollo de soluciones de estadística en general, que ya hoy no es solo estadística, ya incluye un montón de herramientas que son el área de ciencia de datos. Este enfoque, al ser estadístico, pues también presenta como la misma situación de estar muy orientado al señor haciendo las tareas que le dijeron que hiciera, pero poca interacción con los usuarios, poco entendimiento del proceso y demás. Y finalmente CRISDM, que pues es un proceso mucho más completo, que está pensado desde la perspectiva de la investigación, pero también desde la perspectiva del negocio, y en el cual se vincularon un montón de empresas y universidades para hacer su desarrollo. De hecho, desde que fue desarrollado hasta hoy no han vuelto a hacer modificaciones al documento que sacaron. Pero pues yo creo que ya hoy es mucho más que necesario que se haga y en lo que yo les voy a presentar, una parte es lo que está planteada formalmente en el documento de CRISDM y otra parte es algo que está muy relacionado con las actividades que se deben hacer hoy para cumplir con el tema de la explicabilidad de la inteligencia artificial. Si nosotros miramos a través del tiempo que tanto se ha usado desde que apareció, desde 2020 y algo, 2003 creo que fue que apareció bien formalmente, no, mentiras, fue antes, ahorita se me fue la fecha. Yo he llevado como un registro de cuáles han sido en Cadenugues, que es uno de los recursos que es importante tener en cuenta, eh, cuál ha sido como el uso de CRISDM y siempre ha estado como de primero, ¿sí? La última encuesta a la cual tuve acceso es de 2024 y esta de 2024 pues muestra también que CRISDM es la que se utiliza principalmente, un 49%. Muchas de estas que dicen aquí, que otras, que SEMA, bueno, sobre todo esta mi propia, por ejemplo, es que normalmente toman CRISDM y la personalizan, ¿sí? Entonces dicen, no, nosotros usamos la de nosotros, porque ya se les olvidó que el que la hizo al principio era CRISDM, ¿sí? Entonces,
Esas personalizaciones, pues estamos hablando de que ya estamos hablando de un 62% de proyectos cuando hicieron esas encuestas que utilizan esas. Estos de otros también normalmente están relacionados con variaciones de CRISDM o en algunos entornos en donde, por ejemplo, empezaron a desarrollar su propia metodología y sí realmente es una propia metodología, ¿cierto? Aquí está SEMA, fíjense que SEMA ya está por desaparecer y la de Fayad ya ni aparece. ¿Sí? O sea, realmente son metodologías históricas eh, y normalmente empiezan a usarse más, por ejemplo, las, digamos, adaptaciones de Scrum, las adaptaciones de Kanban y pues por aquí también unas de Microsoft empiezan a aparecer como bastante usables, digamos, por su cercanía a lo que normalmente hacen las empresas de desarrollo de software. Esta es la metodología de Fayad. Básicamente es una metodología que también te permite retrocesos en cada una de las fases, como casi todas las metodologías, pero que fíjense que es que te dieron los datos y ve a ver qué saca de esos datos. ¿Sí? Y te dan como una orientación y hágale, pero ahí no está como que la gente, dónde están los usuarios, cuáles son los criterios de éxito, o sea, como que hay que definir primero antes, esto no lo tenían, digamos, contemplado acá, como que lo hacía alguien más y a usted le ponían la tarea. Pero empiezan a haber ciertos conceptos importantes. Tú tienes un conjunto de datos, pero de ese conjunto de datos tienes que hacer una selección. Todos los datos no necesariamente sirven, ¿cierto? Entonces ese es un primer concepto. Se puede definir el tema de que cuáles son los datos objetivos, es decir, los datos sobre los cuales nosotros realmente vamos a empezar a hacer algún tipo de operación, algún tipo de transformación, algo con ellos para poder resolver un problema que nos acabaron de dar. Y para llegar de esto a esto normalmente implican operaciones de preprocesamiento, de limpieza, de unificación. En unas bases de datos, normalmente en las compañías hoy nosotros encontramos, yo creo que les habrá pasado, que uno va a una empresa, pide un certificado y en el certificado hay alguna información mal, pero si usted mira en su plataforma, en la plataforma los datos están bien. Entonces, básicamente todavía tenemos muchas empresas que tienen los datos departamentalizados y si usted modifica acá no se actualiza en todos lados, sino solamente en un departamento. Entonces, ese proceso también es importante. Entonces, toca hacer todo esto, preprocesamiento, transformación. Conseguir datos transformados implica, por ejemplo, que unificar, por ejemplo, que en todas las fuentes se consiguió que el género, bueno, el sexo era femenino y masculino, y entonces usted a todos los dejó femenino y masculino, porque en otro estaba 0 y 1, en otros sí habían tenido en cuenta de no quiero decirlo, ¿cierto? O cosas así, entonces tratar de hacer esas unificaciones, tratar de hacer otras transformaciones, como por ejemplo que los datos están, por ejemplo, variables como soltero, casado, divorciado, que es estado civil, ¿cierto? En algunas están en diferentes formatos, pero adicionalmente cuando los vas a procesar, no los puedes procesar así como soltero, casado, divorciado, sino que tienes que hacerle una codificación para poderlo manejar con los algoritmos. Entonces esas codificaciones son parte de toda la transformación que se tiene que hacer con el tal de después empezar a usar algoritmos de minería de datos según el problema o la tarea que se esté abordando para encontrar patrones o encontrar cosas que sean interesantes. La vez pasada decíamos que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una sede de Jumbo y yo voy y hago todo un proceso con los datos de las compras, es decir, las transacciones que hacen las personas todos los días, y al final yo salgo corriendo a entregarle el reporte al gerente y le digo, ay, sí, mire, los que compran pan llevan huevos. Pues el señor va a decir, o sea, yo pagué pues la plata que le pagué a usted para que me diga que tengo que poner los panes, con, eso lo sabe el tendero más novato de cualquier barrio, ¿cierto? Entonces, se supone que son patrones que deben estar filtrados por su novedad, no porque salieron, sí salieron, el algoritmo los encuentra, pero son cosas que ya se conocen. Y damos el ejemplo en ese momento del tema de los pañuelos y la cerveza, que eso sí como que no tiene mucha relación y que se encuentre, pues es muy importante. Ahora, si miramos, por ejemplo, el SEMA también es un proceso que tiene pues más o menos las mismas, digamos, las mismas etapas, excepto por la primera. Y aquí aparece un concepto muy importante que no se mencionó en la anterior, que es el muestreo. ¿Sí? Y la sensación de que si usted hace un muestreo es porque tiene una población, ¿cierto? Como nos enseñaron en estadística, ¿cierto? Pero que es algo que hay que tener mucho cuidado en nuestra área. En nuestra área nosotros llegamos y nos conseguimos la base de datos de todos los clientes del banco. Entonces yo digo la población, tengo la población.
y trabajo directamente sobre ellos, porque nosotros no hacemos muestreos. Si fuera un estadístico, de pronto diría, uy, pero ¿por qué no hacemos muestreo? No, pero es que nosotros no hacemos muestreos, tenemos la población, que realmente no es cierto, ¿cierto? Tenemos la población de los que hoy, a la fecha, desde no sé cuándo hasta hoy, han solicitado créditos con la empresa o con el banco en este caso, pero no es la población y no necesariamente todos los registros que estén allí reflejan realmente la población objetivo que está fuera del banco, que podría ser gente que está interesada en un préstamo o cualquier servicio, tarjetas de crédito y bueno, todos los productos que ellos tienen. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en esa representatividad que tienen los datos que yo considero es una población frente a lo que realmente es la población, ¿cierto? Y eso está ligado un poco al tema de explicabilidad. Si yo en esa población no me doy cuenta y estoy metiendo en el modelo un sesgo por algo, pues obviamente ese sesgo se va a reflejar porque, por ejemplo, las mujeres jóvenes de NASA, que son NASA, solamente había un registro en la base de datos y ese registro no pagó la hipoteca, entonces la emproblemaron, la obligaron a pagar de alguna forma, pero quedó marcada allí como mala paga. Y pues todas las mujeres jóvenes de la NASA que se presentan a pedir un préstamo, pues van a ser discriminadas por un único registro. Eso ya lo vamos a mencionar la vez pasada. Entonces, la importancia de la población real, la población que yo creo que tengo dentro de los datos que consigo, y adicionalmente, en algunos casos, los muestreos. ¿Dónde aplicaría un muestreo para nosotros? Digamos que mi base de datos o la información que tengo que procesar son 100 millones de registros y no tengo máquina para eso, ¿sí? Entonces, no tengo los recursos computacionales y yo digo, no, no, ahí me toca hacer un muestreo, ¿cierto? Entonces, hay que hacer un muestreo que me permita a mí hacer uso de los recursos computacionales que tengo y, bueno, seguir adelante con el proceso. Obviamente, lo mejor es no hacerlo, ¿sí? O sea, no es normal que si tú tienes los recursos vayas a hacer muestreo. En general, eso no sucede, ¿sí? Entonces, bueno, eso por ejemplo por este lado. Aquí por ejemplo aparecen otras técnicas que no se mencionan casi en la anterior, aunque si uno entra a Hueca se va a dar cuenta que sí hay algunas opciones para hacer visualización de los datos y sacar histogramas, pero es muy reducido. Hoy con Python y con otras herramientas vamos a ver que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero en últimas están cosas que son fundamentales, como por ejemplo visualizar los datos, entenderlos, como por ejemplo datos de, un ejemplo de hacer un histograma del número de llamadas de servicio al cliente. Por ejemplo, yo soy, no sé, Entel, ¿sí? Que es la empresa de telecomunicaciones de acá. Y yo hago un histograma del número de llamadas de servicio al cliente. Entonces dicen, 0 llamadas, está aquí. Una llamada está aquí. 2 llamadas está aquí. 3 llamadas está aquí. 4 llamadas está aquí. Si yo veo eso y yo conozco el negocio, digo, miércoles, vamos pero mal, ¿cierto? Porque la lógica me dice que si yo tengo 5 llamadas y es donde más, pues la gente no está llamando a felicitarlo a uno, ¿cierto? La gente llama a una empresa a hacer llamadas de servicio al cliente para decir, me está fallando, no sé qué. Y después de una quinta, sexta llamada, ya está llamando a decirle, acabemos el contrato, que yo me voy para otro lado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso muestra que si yo hago un diagrama, en este caso un histograma, y el histograma tiene una cierta tendencia alcista, pues eso me tiene que llamar a mí la atención, ¿cierto? Y darme cuenta de que algo está pasando. Y si yo me doy cuenta de eso y nadie se ha dado cuenta de eso, pues yo no voy a esperar a que se termine todo el proceso de minería de datos para decir, ay, no, mire, es que no, pues usted arranque y diga, oiga, espera, vamos y hablamos a mercadotecnia o alguna parte para ver cómo manejamos esto, porque muy posiblemente se nos está yendo la gente después de la segunda o la tercera llamada, ¿sí? Entonces, normalmente ese tema de visualización y de entender los datos, que es algo que puede ser muy temprano antes de aplicar algoritmos para obtener conocimiento, es mejor que si usted encuentra cosas importantes, de una vez corra a dar, digamos, los reportes apropiados. Bueno, por acá ya empiezan a aparecer diferentes nombres de algoritmos, como por ejemplo los mapas autoorganizativos o los Self-Organization Maps, que son básicamente redes neuronales de cojones, de las más antiguitas, pero que todavía tienen mucho uso porque sirven para el tema de hacer clustering o agrupación. Están otros que de pronto ya han escuchado, redes neuronales, árboles de decisión, y que los vamos a ir poco a poco, ¿cierto? Bueno, adicionalmente también aquí aparece algo un poquito diferente, que es que ya se habló de evaluar los modelos. En el anterior como que
se lo olvidaron, ¿cierto? Dijeron, ay, no, tienen todo ya. Y pues realmente es algo que en esta metodología dijeron, no, eso hay que ponerle una fase completica en la cual nosotros podamos hacer la evaluación como tal de los algoritmos, de los modelos, los comparemos, los analicemos y miremos cuáles son la mejor alternativa. Eso en la anterior se hacía, pero no era como tan evidente, ¿de acuerdo? Ahora bien, en CRISDM, que es la que sigue, es una metodología que, como les comenté, está pensada desde muchas perspectivas. Fue planteada desde la Comisión Europea, se meten en empresas grandísimas de desarrollo de software, de no desarrollo de software, universidades y demás. Ahí hay mucha gente metida. Y desarrollaron una metodología o un proceso que básicamente tiene como estas dos cosas fundamentales. Un conjunto de fases y cada una de esas fases tiene unas tareas genéricas y esas tareas genéricas como qué se debe hacer se especifican ya concretamente de acuerdo a cada proyecto. Y cuando yo ya voy a decir, este es el proyecto que voy a desarrollar, pues ahí es cuando yo creo la instancia de ese proceso. Este CRISDM tiene la ventaja de que es independiente de herramienta, o sea, usted lo puede usar usando Python, o lo puede usar usando IE que es la herramienta que vamos a utilizar, o lo que sea, porque no está ligada como tal a una herramienta, no está ligada a una industria, porque nació de muchísima gente que tenía diferentes necesidades, y pues es un proceso jerárquico, pero adicionalmente es un proceso que es iterativo, incremental, es decir, en cada ciclo se trata de ir mejorando poco a poco cada una de las cosas que se van haciendo. Voy a saltarme esto y voy a ir directamente al tema de la metodología. La metodología, como les digo, estas flechitas de aquí afuera son las flechitas que me dicen a mí que es iterativo, ¿cierto? Yo puedo llegar y decir, ah, venga, entendemos el negocio, hacemos comprensión de datos, preparación de datos, modelamos, evaluamos y hacemos despliegue de una vez y se acabó. Digamos, en este momento no tenemos que hacer sino un ciclo. Pero en otro momento yo llego a evaluación y hago la evaluación no solamente como la evaluación numérica de los modelos que se generaron, sino que hago la evaluación general de todo lo que hicimos en el proceso, ¿sí? Y me doy cuenta que en algunas cosas tenemos fallas. Entonces, en vez de salir a despliegue, nos subimos y volvemos a hacer otra vez todo el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es iterativo e incremental. Centrado en datos, sin datos no hacemos nada, ¿cierto? O, como decíamos la vez pasada, no es decir, no hay datos, no se hace nada, sino qué se debe hacer para preparar una siguiente oportunidad en la cual sí se pueden hacer cosas. Y digamos, ¿dónde arranca o dónde inicia este proceso? Normalmente arranca en la comprensión del negocio. Cuando se habla de la comprensión del negocio, se habla como de estas tareas genéricas, que son determinar los objetivos del negocio, evaluar la situación, determinar los objetivos de la minería de datos y construir el plan de proyecto. Y pues hay como unos artefactos o unos productos específicos que uno quiere obtener en cada una de estas actividades. Por ejemplo, determinar los objetivos del negocio, pues quiere decir que yo tengo que conocer el negocio, ¿cierto? Si yo soy el científico de datos, pues es algo así como cuando uno va a hacer un desarrollo software tradicional. Si yo voy a hacer una nómina, pues qué pena, pero le toca a uno volverse experto en nóminas, ¿cierto? O sea, así de sencillo, así uno diga, uy, qué aburrido la contabilidad, qué pena, pero usted va a terminar sabiendo más que el contador, ¿sí? Porque es parte de la tarea. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Y normalmente, si ustedes se fijan, muchas de las compañías que existen en el área de inteligencia artificial aplicada a datos o de ciencia de datos, normalmente esas empresas son como de nicho, ¿sí? Entonces, usted encuentra empresas que son expertas para el sector petrolero. Y entonces le hacen de todo allá, Ecopetrol, a la Oxy, a todo, pero son como las mismas empresas, porque son los que conocen mucho del negocio, conocer del negocio lleva mucho tiempo y pues obviamente se vuelven expertos en esos negocios, ¿cierto? Pero tú en general no vas a encontrar una empresa que se volvió experta en petróleos y después va a pasarse a salud, a hacerle una cosa a la CPS. No es normal, ¿sí? Eso puede suceder si, por ejemplo, son empresas como SPSS o cosas como que son empresas que tienen mucha experiencia en desarrollo de proyectos transversales en ciencias, pero realmente ellos por dentro tienen equipos, ¿sí? Tienen el equipo que es para la salud, el equipo que es para no sé qué. Entonces, han crecido y tienen fuerza, pero pues tienen equipos especializados para cada una de las áreas, básicamente por el tema de que hay que conocer muy bien el área, ¿cierto? Eso no involucra que usted necesite expertos específicos en el dominio, ¿cierto? O sea, uno como científico de datos empieza primero entendiéndoles y comunicándose y tratando de traducir y poco a poco en el proceso uno le va aprendiendo al otro hasta que uno, como uno programó las cosas, a la última termina entendiendo todo.
pero normalmente siempre existen expertos del negocio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, hablemos de los proyectos de doctorado que están relacionados con salud. De una u otra forma van a necesitar a alguien que les dé información, guías, cosas en relación con el tema de salud, ¿cierto? Bueno, también, por ejemplo, definir los objetivos del negocio. Uno dice, ay, no, es que voy a hacer un proceso de ciencia de datos para una compañía, por ejemplo, una grande superficie, y voy a hacerlo al éxito. Entonces, si yo se los hice a ellos, es lo mismo para los otros, ¿no? Porque tal vez los objetivos de los negocios no son diferentes, no son iguales. Es decir, para el éxito puede ser más importante la rentabilidad y ese es su criterio fundamental. Me interesa que la rentabilidad a largo plazo sea de tanto y ese es su criterio de éxito. Pero otro puede decir, no, a mí, pues sí, que yo tengo una rentabilidad bien, pero me interesa es tener fidelidad de los clientes, que los clientes estén haciendo recompras con nosotros. Así les demos un precio que está un poquito por debajo del mercado y no ganemos lo mismo, pero nosotros, nuestro objetivo fundamental es fidelidad. Entonces, cada una de esas cosas, pues tiene unas implicaciones en lo que nosotros vamos a querer hacer. Entonces, objetivos del negocio y los criterios de éxito del negocio. Evaluar la situación. Ahí es donde uno empieza a darse cuenta si realmente podemos hacer algo ahorita, ¿cierto? Porque muchas veces a uno cuando habla con las personas, ellos ya dicen, no, es que nosotros tenemos un montón de datos, ¿cierto? Pero va uno a ver, y los datos, por ejemplo, son datos muy resumidos, no son individualizados. Entonces, si yo no tengo la información de los clientes y él quiere que haga que le predigamos qué es lo que el cliente va a comprar, pues va a ser muy complicado porque yo no tengo los datos a ese nivel de granularidad. Entonces necesitamos hacer una revisión de realmente qué tienen ellos. Fíjense que en ese momento yo no estoy haciendo preparación de datos ni exploración de datos, pero es mentira, sí tengo que hacerlo, ¿sí? O sea, no se mencionan estas actividades, pero yo tengo que hacerlo. O sea, hay que mirar qué es lo que él tiene, mirar cuál es la infraestructura tecnológica, si los datos los tiene propios o como decíamos la vez pasada, los consiguió, tiene una plataforma, por ejemplo, como Sigo, y pues Sigo no deja bajar datos específicos. Bueno, cosas así específicas que me determinen a mí si realmente vale la pena hacer el proyecto en este momento con él o no, arrancar un proyecto, ¿cierto? Porque si no, pues él le va a decir, bueno, ¿y esto cuánto me va a valer y después cuánta plata me va a dar? Porque todo el mundo está pensando en su tasa de retorno. Y si usted de plano dice, no, aquí yo no hay forma, pues, o sea, mejor dejemos ahí, haga estas cosas y nos vemos pronto, ¿cierto? Para no meterse uno en una camisa de once varas. Entonces, digamos, el tema de la comprensión del negocio es el momento en el cual tú tratas de definir primero si es viable hacer el producto y también tienes que mirar cómo de una u otra forma valorar lo que vas a poder desarrollar y adicionalmente valorar el riesgo de si realmente vas a poder obtener lo que vas a prometer, ¿cierto? Porque de una u otra forma en un desarrollo de software las cosas ya son bastante ingeniería, es decir, si no se logra algo es porque gestioné mal mi proyecto, o porque lo dimensioné mal, o porque, o sea, hay cosas muy puntuales. Pero aquí hay algo incierto. Tú puedes hacer todo bien y al final no lograr nada, no lograr encontrar conocimiento nuevo y eso es un riesgo bastante fuerte. ¿Cierto? Que una compañía va a decir, "Uy, o sea, yo suerte, pero la demanda se la pongo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, después de entender un poco todo lo que implica el negocio, yo tengo que convertir de esos objetivos o lo que ellos quieren y habiéndome dado cuenta que parece que sí hay datos y demás, poder definir eso como un problema específico de ciencia de datos. Y un problema específico de ciencia de datos se clasifica en un problema de clasificación, ¿sí? Que es el que les dije que días. Van a entrar chicos a la maestría, al doctorado y yo quiero saber si ese chico va a ser excelente, bueno, regular o malo para no aceptarlo o para aceptarlo. Entonces, tengo un software, registro los datos de la persona que va a ingresar, del aspirante que se va a presentar, y el software me dice, va a ser malo, entonces lo rechazamos en la entrevista. ¿Sí? Entonces, eso es clasificación porque el objetivo como tal es una clase. Es decir, la persona va a ser excelente, van a regular o malo. Problema clasificación. El otro problema que hablamos fue el de regresión o de estimación también se conoce. Pues para mí es el mejor término, estimar el valor específico. Entonces aquí no se va a evaluar la persona para decirle excelente, bueno, regular o malo, sino para estimar su promedio. Entonces va a ser 4, 4, 2, 4, 5. Es decir, el resultado no es una clase específica, sino un número continuo, que en este caso podría ser entre 0 y 5. ¿De acuerdo? Entonces ese es un problema, regresión. El otro problema que les mencioné, ¿cuál fue? Clustering o agrupamiento. ¿El siguiente cuál fue?
Asociación de reglas, que es el de pañales y cerveza. Y les dije otro, que era como una especialización, análisis de series temporales, que es como una regresión, pero en donde los datos tienen valores que están registrados en tiempos uniformes, ¿de acuerdo? O el tiempo básicamente es algo muy importante dentro de la medición de esas variables. Yo les decía también algo relacionado con el tiempo, o no, mentira, eso no se lo alcanza a decir, y es, el tiempo también es muy importante cuando usted está haciendo un proyecto de ciencia de datos. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. Digamos que en esta época está la época de ingreso de los estudiantes calendario A, ¿cierto? A la universidad, no, al colegio. Y resulta que usted va a hacer pues todo el tema de la campaña de útiles escolares y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, tú vas a la librería y tal y recoge los datos de diciembre y los pronostica y tal y los saca y en enero no le cuadran. Pues todo lo que usted predijo no cuadró. Sí, claro, no le iban a cuadrar. O sea, tomó los de diciembre y en diciembre todo el mundo estaba preocupado en comprar otras cosas, no comprar útiles. Entonces debió haber tomado los mismos datos, pero del año pasado, ¿cierto? O sea, de más o menos la misma fecha, enero, febrero, pero del año anterior, ¿cierto? O sea, 2025. Con esos datos tratar de definir qué son las cosas que se están comprando juntas, los precios, bueno, y demás, para poder inclusive hacer pedidos, ¿cierto? O sea, muchas veces uno llega a comprar cosas, no, estoy llegando, estoy buscando el libro tal, no está. En Madrid todo el colegio viene buscando el bendito libro y el año pasado lo estuvieron buscando porque este año no previeron eso y lo tenían, ¿cierto? Entonces son cosas simples que me muestran a mí que tengo que tener en cuenta el tiempo en la recolección de datos. Ese ejemplo no se los di, yo les di el tema del ejemplo ¿de qué fue? ¿Del qué? Bueno, no, pero eran series temporales. ¿El ejemplo de qué fue? De diabetes, ¿se acuerdan? Que les dije que ellos habían tomado los datos de la diabetes cuando ya estaban buenos y sanos. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Es la misma situación. Sí, o sea, sí comía bien, hacía ejercicio, de todo. ¿Cierto? Bueno, rea- realmente es el tiempo. O sea, todo está relacionado con el tiempo. O sea, el tiempo, o sea, o sea, la relación que hay entre el tiempo de la recolección de las variables y la variable objetivo. La variable objetivo es, en este caso, por ejemplo, una clase o la predicción ¿qué? Del promedio, del GPA estaba pensando, del promedio del estudiante en la maestría. O sea, esa es la variable objetivo, es, vas a tener un promedio, o sea, la predicción es que vas a tener un promedio de 4 o 5 en la maestría. Te dejamos entrar, ¿cierto? La predicción es que vas a ser un excelente estudiante. Esa es la variable objetivo. Y las variables independientes o predictoras son aquellas que se usan para tratar de definir esa variable objetivo. Encontrar una función que con base en estas variables independientes diga, este es el valor de la variable objetivo. ¿Sí? Entonces, esos dos momentos tienen que estar relacionados con el contexto del problema, porque si no, baila, pues te va a ir mal con el uso de los algoritmos y puedes usar muy bien los algoritmos, pero los datos no están representando la realidad de lo que necesitas. ¿Sí? Entonces, en el caso del ejemplo de la librería o de la papelería, pues obviamente tengo que usar los datos. Si voy a hacer una campaña, por ejemplo, en julio, yo puedo hacer, en julio entran, no, en julio, agosto entran también los de calendario B, ¿cierto? Y yo tomo los datos de enero, febrero de este año. Tal vez no es la mejor opción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente los colegios que tienen calendario A son más públicos y los colegios que tienen calendario B son más privados. Entonces son poblaciones diferentes, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces si yo voy a hacer el tema de todas las promociones y todo lo que voy a hacer para calendario B en agosto, tengo que tomar los datos de agosto del año pasado. ¿Sí? Pues eso, todas esas cosas hay que tenerlas presentes. Y fíjense, alguien pensaría, tomó las de enero y febrero. Y pues sí, y le va mal. ¿Por qué? Pues claro, allá los ponen a leer otras cosas, por ejemplo, ¿sí? No los de los colegios privados. No sé, cosas como esas, sí. ¿Cómo? Sí, también. Sí. Los otros son más fifis, o sea, más caros y no sé qué. Aquí son más baratos. O sea, todo eso afecta, ¿sí?
Sí, no, todo eso tiene que ver. Sí, 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 tienes razón. Todo eso, o sea, digamos, no le encuentro un nombre. ¿Qué? Sí, no, exactamente. Sí. Y hay, por ejemplo, cosas que son más puntuales. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿sí? Si usted tuvo una pandemia en 2019-20, ¿cierto? Y usted va a tomar todos esos datos para hacer predicción de algo económico o de algo relacionado con o que se afecte con eso, y lo va a hacer en el 2021 y toma los datos de eso, pues tal vez no le va bien. ¿Sí? O sea, te va a ir muy mal porque los datos no reflejan, digamos, un comportamiento normal, ¿cierto? O sea, ya hay muchas cosas, o sea, realmente no es digamos, algo que yo diga, ay, no, solamente tengamos en cuenta esto. O sea, depende del problema que tú vas a resolver, tienes que tener cuidado de muchísimas cosas cuando estás haciendo la recolección de datos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a la final tú tienes el plan del proyecto o la carta diciéndole al señor haga esto y nos vemos en tanto tiempo. Pero también hay que empezar a tener en cuenta temas de explicabilidad de la inteligencia artificial. Esto no está en la, digamos, en la guía, ¿cierto? Pero lo que les digo, esto ya es cada día más normal tenerlo en cuenta. Primero que todo, digamos que vamos a hacer un proyecto en el cual vamos a hacerle a un banco una estrategia para definir si le presta o no plata a una persona para un crédito hipotecario, ¿cierto? O bueno, un crédito de consumo mejor, porque el hipotecario se le cae a la casa y se acabó el problema. Un crédito de consumo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un conjunto de variables de esas personas que han prestado, que han hecho préstamos de créditos de consumo y pues yo sé si han pagado, son buena paga o mala paga. Y resulta que en ese proceso yo hago consigo los datos del banco, hago todos los algoritmos, los corro y encuentro un modelo que me da una calidad muy buena, es decir, 95% de éxito en la predicción apropiada de si debo decir esta persona es buena paga o no es buena paga y tal, y ya salgo al mercado y pongo a funcionar eso como una nueva opción en el sistema de información del banco para que la persona mete sus datos y le diga no le presto o sí le presto, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, eso, digamos, funcionaba hace un tiempo, pero cada día va a funcionar menos. ¿Por qué? Porque los países están empezando a tener en cuenta que las decisiones tomadas en forma automática deben ser explicadas, deben estar soportadas y deben ser entendidas por los que se afectan, ¿sí? Y más si son personas. ¿De acuerdo? Y de eso pues hay reglamentación desde Europa principalmente, pero ya está empezando a entrar en otras partes del mundo. Entonces, cuando tú estás haciendo el proyecto y hablas con el cliente, tienes que tener en cuenta, bueno, este, yo al final, ¿qué? ¿A usted le sirve que yo le entregue la respuesta y no más? Y él dirá sí, ¿sí? O dirá, no, a mí me tiene que decir por qué hizo eso. Ah, bueno, entonces, ¿y quiénes están interesados? Ah, no, los interesados pueden ser el mismo experto que te está acompañando a ti en el proceso, necesita ver las explicaciones. El mismo científico de datos, porque viendo lo que está saliendo puede darse cuenta, miércoles, esto está mal, ¿sí? Hacer como una depuración del software, ¿cierto? Depurar software aquí no es lo mismo que depurarlo en programación normal, ¿cierto? Tú vas mirando y que hay un error, ¿cierto? O corriste y una prueba no cuadró, entonces ¿por qué no cuadró? Y buscas el error. Acá el tema es que cómo lo encuentras. De esto hay un ejemplo en la literatura en donde unos señores empezaron a tomar fotos de perros, husky y de lobos. Husky y lobos. Hicieron un montón de fotos de husky y un montón de fotos de lobos. Y, y lo entrenaron. Y con la entrenada y todo, resultados súper. ¿Sí? Y pasaron a producción. Y cuando pasaron a producción, les empezó a ir mal. ¿Sí? Mal, pero ¿por qué? O sea, si yo ya estaba teniendo 90 y tanto por ciento de calidad en la predicción de que era husky o de que era lobo,
y resulta que cuando voy a producción le va mal, ¿no? Y entonces cuando se empezaron a dar cuenta que era lo que estaba sucediendo, es que ellos cuando tomaron las fotos de los husky, las tomaron indoor, en edificios, porque eran perros, ¿sí? Y los lobos las tomaban afuera. Y entonces, ¿qué pasa? El algoritmo no aprendió a diferenciar entre lobos y huskies, sino en que estaba dentro o estaba afuera, porque afuera había pues, espacios abiertos, a veces muchos relacionados con nieve y demás. Y entonces, cuando ya se después empezaron a utilizar técnicas de, digamos, de entender qué está haciendo el algoritmo, explicar qué está haciendo el algoritmo, se dieron cuenta que no estaba tomando ni los ojos, ni las orejas, ni nada, sino el fondo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso es importante pues para una persona que en un contexto específico yo necesito saber cómo está tomando la decisión. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es como científico de datos, o sea, yo estoy haciendo el modelo, pues darme cuenta de, no se está enfocando en lo que realmente es un problema de datos, es un problema de qué es el problema y mirar cómo resolverlo. O sea, como científico de datos me sirve a mí como una herramienta de depuración. Entonces, estamos hablando de que el experto puede estar interesado en saber, yo no le apruebo a que esta vaina salga hasta que yo no entienda qué pasa, ¿cierto? El científico de datos le sirve para poder identificar si el modelo se está yendo por donde es y poder decir si yo estoy convencido o de detectar cosas que se deben arreglar. Y adicionalmente, pues los clientes, ¿cierto? El cliente o el paciente o como lo quieran llamar, la persona que va a utilizar el resultado de las decisiones. Pues él puede querer, no, pues a mí me sirve que, pues si a mí me hubieran dicho que funciona y funciona, pues lo del bendito Husky y el lobo, pues no me duele, ¿cierto? Yo digo, no, pues a mí digan, muéstrame el resultado y ya. Pero si es otro problema, pues sí necesitará algún tipo de explicación, como por ejemplo el caso de que me nieguen un crédito, ¿cierto? Y decíamos, antes a mí me abordaba un asesor, me decía, no le podemos prestar por esto, y uno quedaba pues triste, pero pues bueno, ¿cierto? Al menos lo entendió. Pero si ahorita simplemente le dicen, no, ni se acerque que no le presto, pues usted va a decir, pero ¿por qué? Y, sí, exactamente. No, y lo peor es que hay antecedentes. En algún reporte encontré de que un banco en Francia pues un montón de clientes y un montón de clientes empezaron a recibir rechazos y no sabían por qué. Y a pesar de que el modelo que tenían allí era un modelo bastante, digamos, un poco interpretable, digámoslo así, porque era un árbol de decisiones interpretable, pero pues cuando ya tiene mucha profundidad deja de ser como tan interpretable. El árbol era largo, era grande y todo, pero no lo analizaron. Entonces las reglas de decisión eran larguísimas y tal, y se dieron cuenta que al montón de gente que estaba muy inconforme con el banco, estaba relacionado con que tenía un carro color rojo. O sea, en la lista terminaba tomando la decisión el color del carro. Entonces, ¿cómo así? O sea, porque me gustó el carro color rojo, entonces no me van a prestar. Entonces, fíjese, un problema en el diseño como tal del modelo. Y que por salir corriendo a ponerlo a producción, no analizaron qué estaba pasando y se dieron cuenta que estaba haciéndose básicamente un sesgo, ¿sí? Tal vez porque decían que tenían carro color rojo, no sé, 60 la habían embarrado, y los otros 40, el resto de gente, sufriendo por el bendito color del carro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo diferentes cosas son importantes. Entonces, uno tiene que tener en cuenta, no solamente estamos hablando del científico de datos, estamos hablando del experto que lo está acompañando y que puede ser una persona que aprueba la salida a producción del modelo. Estamos hablando de los pacientes o de los clientes en general, pero también podemos estar hablando de entes reguladores, ¿sí? Entonces, el gobierno tiene un ente regulador, ¿cómo es la superintendencia financiera? Y le manda al banco y le dice, déjeme ver cómo está tomando las decisiones y por qué las está tomando así. O sea, puede haber eso. Hoy no existe todavía, la superintendencia no va a hacer eso, pero pronto va a ser, creo yo, más que realidad. Bueno, también en el tema de la explicabilidad, hay, por ejemplo, cosas que usted tiene que definir. Si necesita que la explicabilidad le dé una interpretación completa del modelo como tal, todo el modelo, sin importar la persona específica, sino en general cómo se toman las decisiones. Entonces, cuando yo tomo un árbol de decisión, pues el árbol de decisión dice, ah, no, si la persona tiene casa propia, y si la persona tiene empleo fijo, y si la persona no sé qué, y si la persona no sé qué, y llego a un punto y digo, no, préstele.
¿sí? Es buena paga. Entonces ahí hay unas reglas que son fáciles de interpretar y que ya se sabe que aplican para todo el mundo, ¿sí? Usted llega y ¡pum! Coge la línea y ya la aplica. Entonces es un modelo interpretable, fácil de explicar y le da la explicación general de toda la población. Pero hay otros modelos que necesitan explicaciones locales. ¿Por qué? Porque no son tan, bueno, necesitan como aproximaciones de las dos. Un modelo como una red neuronal, por simple que sea, ¿sí? Ustedes saben como una red neuronal, ¿no? La entrada de datos, un montón de capas ahí conectadas que tienen números, que dan pesos para que se transfiera la información y al final diga buena paga o mala paga. Y usted a eso cómo le saca un, yo como digo que es, ¿sí? O sea, es complicado explicar eso. Entonces a ese señor se le pueden hacer otro tipo de explicaciones. Las explicaciones globales a nivel de tratar de identificar cuáles son los atributos que más afectan la decisión, ¿cierto? Entonces a tratar de hacer un análisis de importancia de características o importancia de variables con diferentes métricas. Pero adicionalmente uno puede hacer lo que llaman los análisis contrafactuales. Es decir, yo soy este, metí los datos y me dijeron no se le presta, o usted es mala paga. Y usted dice, bueno, sí, chévere, pero ¿y qué tengo que cambiar para ya dejar de ser mala paga, ¿no? Y entonces el algoritmo empieza a buscar pequeñas perturbaciones de los datos de uno. Entonces, no, que usted en los datos tenía ahí que tenía, por decir algo, pagaba de renta 2 millones de renta. Y entonces él dice, bajémosle, no, 1.600.000. Y pum, usted ya es buena paga. Ah, entonces me toca buscar una casa más pequeñita, arrendarla, me voy allá y paso los datos con 1.600.000 y ya me dan el préstamo, ¿sí? Porque hay un balance ahí entre lo que yo gano y lo que yo gasto y tal, y el software se está dando cuenta que no me va a alcanzar para pagar. Pero la misma herramienta te puede hacer pequeñas variaciones a tus datos que hagan que tú puedas cambiar de clase, en este caso de mala paga a buena paga, ¿sí? Señor. Nada, nada de eso. Ahorita nada de eso aplica. Por eso te digo, o sea, antes los asesores a uno le hacían el estudio y le decían, no, no podemos prestarle eso. Muchas veces lo que decían es, tal vez si usted presta un poquito más, de pronto sí, le hacen la cuenta y, ay, sí, mire, sí. O sea, él hacía eso, ¿cierto? Con base en la experiencia de él, ellos trataban de aplicar unas reglas, ¿cierto? Al principio, hace mucho tiempo no aplicaban reglas, era como que sí, el asesor era como que se tenía las reglas en su mente. Exacto. Sí, sí, pero le daba recomendaciones de una u otra forma, ¿cierto? O disminuye lo que vas a prestar o tienes que arreglar tales cosas en tus datos para que, obviamente tus datos significan tu vida, ¿no? Pero tienes que arreglar esas cosas y yo creo que sí te lo puedo prestar. Esa, digamos, era la magia de ellos. Ahorita esa magia ya no se necesita porque pues básicamente los bancos ya tienen definidas esas reglas. De hecho, yo creo que todos andamos escondiéndoles a la oferta de benditas tarjetas de crédito, ¿cierto? Eso de las ofertas de las tarjetas de crédito es exactamente lo mismo. Ellos meten la información, tienen toda nuestra información. A ver, ¿cómo es el modelo completo? Ellos han tenido un montón de clientes de tarjetas de crédito y saben quiénes son clientes que pagan o clientes que toca meterles abogado para que paguen y demás. Todo el proceso y lo tienen a uno clasificado en un nivel de riesgo, ¿cierto? Y ese nivel de riesgo está asociado también a la capacidad de pago. Con eso generan unos modelos. Se consiguen la información de todos nosotros que ahorita es difícil, ¿no? O sea, en cualquier lado uno está más explotado por todos lados. De hecho, hay venta de bases de datos con información de las personas. Claro, ¿no? Y por ejemplo, pues no sé, cuando uno entra a esta plataforma de, ¿cómo se llama? La que define a uno si el nivel de riesgo, data crédito. Uno entra a data crédito y si lo ponen a uno a hacer ese tipo de validaciones, le preguntan unas cosas que uno ya no ni se acuerda, o sea, y ellos tienen toda la información de uno, ¿sí? ¿Cuál era el teléfono que usted utilizaba en la GO2 en Bucaramanga? Y yo, ya perdí, o sea, ya esa pregunta no la contesté y empiezan a sufrir. Últimamente lo han mejorado, ya preguntan cosas más recientes, pero antes le preguntaban a uno de la vida completa. Bueno, el caso es que en esas plataformas se consiguen la información de nosotros, lo meten allí y le dicen al algoritmo prediga. Y este man le dice si se le puede prestar hasta 20 millones de dólares. Y le llega a uno la llamada o por correo o por lo que sea. Inclusive ya saben cuál es el mejor canal para comunicarse con uno porque tienen otra aplicación que saben que es la que define
cuál es el canal más apropiado por el que va a contestar. Sí, eso, tanta plata. No sé, que lo único que tiene que hacer es presionar aquí. Ajá. Sí, porque es que no utiliza otras técnicas para definir. Sí. No, pero, digamos, eso sí está relacionado mucho es como con la forma en que cada uno de los bancos lo hace. Los bancos tradicionales tienen como la misma fuente de datos, que es data crédito, que es la información que ellos propios tienen de las personas y demás, ¿cierto? Pero es que Nu lo haces con reputación digital, entonces ahí ya es otra historia. Entonces, si por ejemplo una persona se gana, no sé, 50 millones de pesos al mes, y la plata, pero no existe digitalmente, Nu le dice, uy, ese man tiene no suerte, no le prestó. ¿Sí? Y muy a pesar de que puede tener otros casos, pero es que la persona fue cero digital. Entonces, dependiendo de la forma en cómo cada banco haga eso. Y a Nu le ha servido mucho para la gente que es activa, porque, por ejemplo, si tú no tienes mucha cara digital, y ellos van a decir, ¿y quién es este man? No, y dicen, no aparece por ningún lado, o sea, ni siquiera sé cuántos años ha vivido, en dónde ha trabajado, no sé nada, pues él dice, no, yo no sé nada. ¿Sí? Ujú, ujú. Sí, o sea, hay varias cosas, ¿sí? O sea, no, sí, pero porque no se les está. Sí, es que es un tema que todavía no está arreglado. O sea, el día en que ya Colombia en su reglamentación diga que cualquier decisión automática tiene que estar soportada en una explicación hacia la persona que se ve afectada, pues ahí les va a tocar o les va a tocar llenarse de derechos de petición, tutelas y demás, porque de una u otra forma eso lo puede afectar a usted, ¿cierto? O sea, usted dice, no, yo estoy buscando y me están diciendo no sin decirme por qué y no me dan la posibilidad de una otra forma saber qué tengo que mejorar para poder ser merecedor. Como dijiste tú, Paola, la vez pasada, la mejor forma de pedir prestado y que le aprueben es que uno no necesite la plata, ¿cierto? Eso es así, los bancos son, eso sí la tienen asegurada. Bueno, sigamos. Entonces, realmente aquí también hay una lista, yo no voy a entrar en detalle a cada una de esas listas, las vamos a ir mirando poco a poco, ¿cierto? La idea es que sí las lean, ¿cierto? Y las vamos a ir mirando en la medida en que vayamos avanzando en el proceso. La siguiente etapa, comprensión de los datos. Y aquí hay algo que es muy importante. Estas flechitas que están aquí adentro son muy importantes, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo la comprensión del negocio, como les digo, yo aquí no hago, en esta etapa, no hago revisión de los datos del cliente. No dice que haga revisión de datos de los clientes, pero fíjese que hay una flechita que me va y se devuelve. Es decir, la realidad de las cosas que ahí no lo dice, pero me dice que yo me puedo estar pasando para la otra y devolviéndome porque yo necesito tratar de entender de si realmente tengo los datos para hacer el proyecto. Entonces, acá por el contrario dice que no, que solamente es de aquí para allá. Obvio, tú puedes devolverte, pero lo mejor es que no lo hagas. O sea, la idea es que si tú haces muy bien hecho esto, pues cuando pasas a esta no tienes que devolverte, ¿cierto? Entonces eso es como que un tema de recomendación, pero es una recomendación más bien dura, hay que hacerlo. Entonces el tema de la comprensión de los datos va ligada a muchas cosas simples, simples como por ejemplo que dice 0 y 1 en sexo, o 0, 1 y 2, pues toca al menos saber que el 0 es femenino, el 1 es masculino y el 2 es no prefiero no decirlo. Pero tiene que haber un significado real para nosotros en el problema. Problemas como, por ejemplo, gente que uno llega y todos los clientes están allá con su número telefónico y hay unos clientes que tienen 999 y otros que dicen 000. Entonces, y uno dice, les pregunta a los digitadores, ¿por qué metían 000?
No, es que 000 es que no tiene, pero como la aplicación nos obliga a meterle el teléfono, entonces le ponemos 00. Ya, ya. Y el 999, no, es que el señor dijo que ni por nada lo llamen al teléfono. Entonces, pues él tiene teléfono, nos lo podría haber dado, pero él dijo que ni por nada, pues entonces, ¿para qué lo registramos? Para que lo llamen y después se emberraque el señor, no, mejor le ponemos 999. Y ya con eso, ellos lo saben, pero son los digitadores, los que no sé qué, y uno no lo sabe, entonces uno empieza a ver un montón de gente con el mismo número telefónico y ¿por qué no? Después va y pregunta y sabe eso. Entonces, son cosas tan sutiles como esas, pero cosas tan importantes como por ejemplo lo que mencioné ahorita, las llamadas de servicio al cliente. Si yo veo una llamada de servicio al cliente de cero, un montón, y eso va cayendo, digo, esta empresa es saludable, o sea, la gente pues llama menos una vez, da dos veces, uy, tres veces, entonces está saludable. Si es al contrario, no, y eso tiene que darme sentido. Entonces, el tema es ver las variables e entender desde el nombre, ¿cierto? O sea, usted no le va a colocar, así como uno cuando programa con los chicos en primer semestre, un contador y I, J, K, L, todos los contadores son así, ¿cierto? Los nombres de las variables, no, membresía, men, ¿qué significa después men? ¿Cierto? Entonces, no, es que es más cortico que ponerme a escribir membresía, y sí, muy bonito, pero pues es que después no se entiende. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo, cuando yo estoy recolectando los datos y le estoy haciendo ya el análisis exploratorio de datos, yo tengo que entender qué es ese nombre chiquito que le pusieron, que tal vez no es el apropiado, cuál es realmente el nombre que debería tener, cuál es el significado, cuál es la unidad de medida que debe tener, ¿cierto? Y así sucesivamente, digamos, a nivel de la descripción del dato. Y tener muy claro eso. Tener en cuenta cuáles son esos significados raros de los valores del dato. Entonces, la característica, en este caso, número de teléfono tiene un valor raro. 999 significa que no quiere que lo llamen. 000 significa que no tiene teléfono, ¿cierto? Entonces, todos esos valores raros. Y adicionalmente las distribuciones, las medias de los valores y demás, ¿no? Entonces, si son hombres, mujeres, cuántos son los porcentajes de hombres, cuántos son los porcentajes de mujeres, todos los análisis que le ayuden a usted a entender lo más posible qué significan todos los datos. ¿De acuerdo? Y allí uno empieza también a identificar cuáles de los datos que usted tiene, por ejemplo, son datos sensibles. ¿Sí? Por ejemplo, el género o el sexo, dependiendo de cómo lo tengan allí en la base de datos. Entonces, eso es sensible porque pues tal vez hay que tener cuidado con la forma en que se comunique con esas personas. O por ejemplo la raza o la religión o bueno, no sé, otros temas que pues en últimas cada día son más delicados de manejar. O sea, hay que tener cuidado con eso. Y pues obviamente que tienen que tener muchísimo más cuidado que usted no vaya a cometer, crear un modelo que esté sesgado y que pues vaya en contra de, no sé, los adventistas. O sea, si es adventista, no le presta. O cosas así, ¿sí me entienden? O sea, hay que tener cuidado con eso, porque todo lo que son ciertas variables que, pues cada día nos damos cuenta todos cuáles son, ¿no? El tema de género es un tema clave. El tema de religión también. El tema de raza, etnia y demás, pues también. Entonces hay unas variables que son importantes tenerlas en cuenta para no ir a cometer errores, digamos, sin ser como, por no ser cuidadosos de eso. Lo mismo, aquí también en esta actividad se hacen muchas cosas relacionadas con el tema de la explicabilidad en la etapa de comprensión, que por ejemplo implican cuando usted está haciendo procesamiento, bueno, cuando usted hace un proceso de minería de datos, hace lo que se llama un pipeline, un conjunto de pasos de programación, de no sé qué, ¿cierto? Durante todo. En esta fase de preprocesamiento uno va a estar haciendo un montón de actividades con los datos. Y pues usted muchas veces puede que haga un cambio en unos datos para transformarlos y pues eso vaya a afectar otras cosas más adelante. Entonces tiene que tener muy bien organizado el pipeline, muy bien documentado ese pipeline en código, todo el código documentado, para que le quede bien desarrollado el tema. ¿Qué más? Fuentes de sesgo, identificar fuentes de posibles sesgos, identificar correlaciones espurias. ¿Saben qué es eso? ¿Ah? Correlaciones espurias es que los datos te dan correlación, es decir, ¿ah? Pero no son reales, o sea, no tienen sentido. Por ejemplo, la predicción de la persona si va a pagar o no va a pagar, buena paga o mala paga. Y resulta que usted tiene un campo que es el sueldo y el nivel de, bueno, el nivel de sueldo. Entonces va a decir excelente, bueno, regular o malo, ¿cierto? Pero usted tiene otro campo en la misma columna que está relacionado con, que nació con el valor del sueldo, ¿cierto?
en donde dice rangos salariales, no dice si es excelente, bueno o malo, sino que dice rangos salariales. Y entonces los rangos salariales los definió por decir algo, el banco, por cada 4 salarios mínimos. Entonces, de 0 a 4 salarios mínimos, rango 1, de 4 no sé qué, rango 2, y así sucesivamente. Entonces usted tiene 2 columnas en tu dataset que están relacionadas y que salieron de la variable sueldo y las metiste allí. Cuando tú vas a hacer la predicción, de una u otra forma, el salario está valiendo doble para la decisión. Y eso puede ser malo. ¿Sí? O puede ser bueno, dependiendo del problema, pero hay que tener cuidado con eso también. Esas variables están correlacionadas de una u otra forma. Si esta sube, esta sube. Obviamente, excelente sueldo, pues va a tener de 5 para arriba. Entonces va a haber una alta correlación. Entonces, eso es importante y hay que tener cuidado con esas cosas también. Las correlaciones de las variables. Así como en este caso las correlaciones públicas. Se pueden dar se pueden dar porque no se preguntó bien las cosas. Por ejemplo, lo que nos pasó en la universidad en la época de pandemia. La gente había una correlación muy alta entre el trato económico de la persona y la entrega de tareas intelectuales. No había tanto, no entregaban mucho las tareas, no hacían mucho los trabajos de los estudiantes, y se hizo la investigación y resulta que el trato era 2 y 1 abajo porque no tenían los recursos. Ajá. Y se dedujo eso. La universidad hizo todas las gestiones, se recibió computadores prestados para estudiantes que funcionan, y los resultados no. Pues no se tenían, les daban sin contactos para internet, les dieron computadores, y los resultados siguen siendo igual. La investigación cultural resultó en que los estudiantes no tenían la formación de digital. Ok. Por más que tengan, tampoco les servía de nada. Okay. No tenían alfabetización digital. Sí, el problema era la alfabetización. Pueden haber variables de correlaciones útiles porque no se preguntó bien, los datos son incompletos. Sí, lo que pasa es que, o sea, eso digamos en un proceso en donde tú puedes ir creando las variables, pues puede suceder. Pero es que normalmente cuando tú estás haciendo un proyecto de ciencia de datos, las variables ya están dadas, ¿sí? O sea, tú ya tienes ahí el conjunto de variables y tú tienes que luchar con esas, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, en el proceso, tú puedes ir agregando variables y demás, y podrías, digamos, tener el cuidado para poder hacer la captura de datos que sean los más apropiados, ¿no? Igual de todo, yo creo que le puede pasar hasta al más experto, cuando va a definir las variables, equivocarse, ¿no? Porque no es que sea una cosa, por ejemplo, en lo que tú cuentas es una cosa que es muy importante, o sea, de hecho, cuando yo he visto las encuestas que hacen relacionadas con el tema de las escuelas, les preguntan eso, ¿tienes? ¿Lo sabes usar? ¿Cuántas horas las usas? Y demás, ¿cierto? Ahí como para tratar de realmente darse una imagen de que tiene las capacidades, tiene las herramientas, pero además sabe usarlas. Pero si es la primera vez que tú vas a hacer eso y vas a recoger los datos, posiblemente cometas el error, claro, sí, eso es normal. Pero en ciencia de datos normalmente uno ya parte de un conjunto de datos que están establecidos por un histórico sobre una población específica del problema que tú vas a manejar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como les digo, aquí ya también hay otro conjunto de tareas en esta fase de preparación de datos. Esta es la fase de comprensión de datos. Ahora, en la fase de preparación de datos también ya es donde yo a la final voy a crear lo que se llama la vista minable o la tabla donde yo tengo todo con lo cual yo voy a hacer análisis. ¿Sí? Entonces, aquí en comprensión de los datos, o hasta aquí llegaron estos datos, pero esos datos pudieron haber sido diferentes fuentes, no necesariamente fuentes locales, también pueden haber fuentes externas, por decir algo, estoy haciendo un estudio y aquí mi empresa tiene un montón de datos de sus clientes, pero los clientes son empresas y yo necesitaría tal vez de qué trabaja la empresa. Pues entonces yo compro datos a la Cámara de Comercio y agrego la columna código SIU, que es en qué trabajan las compañías o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces yo trato de tomar datos que tengo yo, pero no solamente eso. También puedo tomar datos, no sé, de internet, de datosgov.co, o puedo conseguir fuentes de datos de los valores del dólar y de los diferentes recursos, plata, oro, todo lo demás, desde diferentes fuentes externas, porque las necesito. Entonces no solamente son datos locales, sino externos. Pero cuando yo cojo todos esos datos, yo los cojo, los organizo y los meto en una sola tabla. ¿Sí?
Esa tabla va a tener un conjunto de variables, llámese la cédula del señor, del cliente, el nombre, no sé qué. Algunas de ellas no me servirán para los análisis, pero yo estoy construyendo toda mi información. La cédula para tener su identificador único, el nombre, el género, el número de hijos, los ingresos laborales, los ingresos por renta, no sé qué, y al final va a decir si es buena paga o mala paga, ¿cierto? Entonces, esa información, que son todos los atributos, las variables independientes o variables predictoras y la variable objetivo, yo las meto en una sola tabla, ¿sí? O en esa única tabla, o lo veríamos como una hojita de Excel, solo una hojita. Entonces, esa tabla es la que yo voy a usar para hacerle los análisis. Ahora alguien dice, profe, pero ¿por qué no se puede hacer directamente en las fuentes? Sí se puede. ¿Sí? Usted podría hacerlo directamente en todas las fuentes. O sea, si tiene 20 tablas ahí repartidas con la información, usted puede hacerlo, pero se le va a demorar muchísimo más. ¿Sí? Entonces, normalmente uno lo que hace es organizar toda la información en una sola tabla y en esa tabla hacer los algoritmos. Los algoritmos van a correr y está toda la información ahí. No le toca empezar a irse de un lado para otro. ¿Sí? Entonces, simplemente por el tema de rendimiento. Ahora, si usted quiere hacerlo de la otra forma, pues sí, monte un data lake en Databricks y no sé qué, y haga lo que quiera. Pero pues obviamente de todas formas se le va a demorar más. ¿Sí? También. Pero igual normalmente uno mete es una sola tabla. O sea, o uno lo que hace, por ejemplo, en Oracle, uno puede hacer una vista, eso se llama una vista materializada. Ustedes saben que es una vista, ¿cierto? Una consulta, que uno le pone un nombre y queda salvada en la base de datos con un nombre y uno consulta esa tabla, como si fuera una tabla, pero no es una tabla. Ella realmente por dentro, cuando uno le dice cele asterisco de la tabla clientes, va y hace la consulta en 5 tablas y trae los datos a través de sus query específicos, sus where, sus join, lo que sea, y le muestra a uno. Eso es una vista normal, ¿cierto? Pero una vista materializada es que usted hace la consulta, pero le dice que es materializada. Entonces, él en ese momento hace las consultas, organiza los datos y lo volvió una tabla, pero es vista materializada. Entonces, usted consulta sobre ella, es como tomar una foto de los datos. En ese momento, no se le va a actualizar después. Cuando usted hace una vista normal, usted consulta sobre la vista y ella siempre está yendo a las fuentes y trae lo último, hasta el último momento. Esta no, cuando usted la hizo, le quedó. Y con eso usted trabaja. Entonces, claro, ya no tiene que estar buscando en todas las otras tablas y no se va a demorar. Eso es una vista materializada. O en las diferentes plataformas hay formas de hacer esas vistas, pero que usted les deja con los datos allí. No es que vaya otra vez a los datos originales. Y básicamente es por temas de tiempo. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, los bancos tienen procesos, algunos bancos tienen procesos en los cuales cuando te están haciendo diariamente como el cierre de caja, algunos tienen Itaú o se dan cuenta en las noches que su banco como que no funciona bien, como que no puede hacer nada. ¿Sí les ha pasado? Bueno, a mí me pasa mucho con el Banco Itaú porque parece que ellos hacen como cierres todos los días, a las 11, 12, 1 de la mañana, más o menos. Entonces ellos recorren la gente y hacen fotos y como que bloquean el registro de uno, hacen las actualizaciones y cuando ya hacen las actualizaciones liberan el este. Entonces ellos hacen eso pero como por bloques. No lo hacen cliente por cliente, debe demorarse más, sino que toman bloques, los procesan los bloques y los salvan los bloques. Entonces muchos clientes quedamos en un momento como que si fue el justo momento, en ese momento no, y le toca esperar un ratito para poder ahora sí hacer la operación. Entonces, es un poco la misma historia. Básicamente es un tema de rendimiento. ¿Señor? Bueno, yo creo que hay una forma inmensa de hacer la visualización de información que necesita la consejería de los datos actualizados. Sí, sí, pero normalmente tú digamos, en ciencia de datos tienes mucha cantidad de datos. Entonces, la lógica termina siendo más eso porque el procesamiento que tú vas a hacer en los algoritmos, pues es más intensivo que el costo, o sea, es más intensivo y el costo de estar accediendo a todos los datos repartidos en diferentes partes hace que sea mucho más lento. Es muchísimo más. O sea, en general no es una buena alternativa. ¿Sí? Digamos, sí, sí. ¿Cuál? Ese no lo conozco, casi. Mi hermano trabaja con SAS y se lo sufre todos los días.
¿Sí? Ah, ok. Empresas pequeñas. Ujú. Sí. Ok. Sí. Sí. Le hacen como la vista materializada a eso. Sí. Sí, es el mismo concepto. Mire, y en general cuando, por ejemplo, tú haces bases de datos, o sea, una cosa son las bases de datos operacionales, que son las del día a día, las de las ventas, por ejemplo, cuando tú vas a comprar no sé, a Jumbo o a lo que sea, que tú estás pasando tus productos y vas haciendo pip, pip, pip. Esos son registros en una base de datos y allá habrá la factura, habrá el registro, cada registro de cada producto con sus valores y todo eso. Todo eso es lo que se llama la base de datos operacional o lo que se llaman los sistemas OLT, los sistemas OLTP, Online Transaction Processing, procesamiento de transacciones en línea. En línea, esto está funcionando ahí. ¿Sí? Pero por el otro lado están los sistemas de soporte a decisiones, que normalmente se conocen como OLAP, procesamiento analítico en línea. Esos sistemas normalmente en la vida real son separados. O sea, los OLTP están en unos servidores y los OLAP están en otros servidores. ¿Por qué? Porque tienen diferente comportamiento. Los OLTP normalmente son sistemas de muchísima gente haciendo transacciones chiquitas. ¿Sí? Entonces vendió esto, registré esto, o sea, cada transacción es simplemente una inserción, un borrado o una consulta sobre un conjunto muy pequeño de registros, pero son muchos usuarios. Mientras que en la versión de OLAP o los de sistemas de soporte a decisiones es lo contrario. Normalmente son menos usuarios, pocos usuarios, pero cuando usted hace una consulta, ¡guau! Eso cogió miles y muchos registros al tiempo porque los consulta para sacar totales y demás. Entonces, esos dos escenarios normalmente están separados. Un sistema de, por ejemplo, de bodega, una bodega de datos está en soporte de decisiones, porque usted quiere mirar tendencias de ventas en los diferentes años, en los diferentes departamentos, en los diferentes productos. O sea, todo eso va a ser consultas grandísimas. Un señor o dos señores hacen eso, ¿sí? Pero esos dos señores, donde eso esté mezclado en un solo, normalmente el rendimiento se castiga mucho para los del otro lado, para los polar. Por eso entonces, para los LTP, por eso normalmente los separan. Muy a pesar de que hoy uno consigue algunos servidores que supuestamente le dicen, no, estamos equilibrados para las dos cosas, normalmente no funcionan tan bien, normalmente lo separan. Y cuando tú haces una bodega de datos, normalmente allí es donde usted coge la fuente de datos para construir tu vista minable y hacer análisis de minería de datos. Es decir, tú no coges las tablas aquí, porque estas tablas están recurrentemente siendo actualizadas, modificadas por las ventas o por lo que sea, ¿cierto? Día a día, muchos usuarios, rapidísimo, haciendo transacciones pequeñas. Todo eso llega a un momento en que, ¡pum!, viene aquí a la bodega de datos. Y en las bodegas de datos usted ya tiene los datos como con fechas, porque usted no lo hace todos los días a toda hora, sino que usted dice, cada semana, tal día, se coge todo lo que esté aquí y se pasa a la bodega. Y en la bodega pues está visto todo el negocio, digámoslo así, desde diferentes perspectivas de lo que le interesa a los administradores o a los gerentes de la empresa. Entonces, normalmente si yo tengo un proyecto de minería de datos y yo sé que él tiene bodega, yo no miro los datos operacionales. Normalmente lo haría si me toca. Pero yo iría primero a la bodega a ver qué tienen ya organizado en la bodega y si lo que tienen allí me sirve. Y si me sirve, pues me salvaron mucho problema de lo que es el tema anterior, el análisis exploratorio de datos y un poco la comprensión de los datos porque ya hay mucho organizado. Normalmente cuando tú haces una bodega de datos, tienes que hacer un diccionario de los datos, bueno, tienes que unificar los temas, tienes que hacer extracción del OLTP, transformación y carga en la bodega. Entonces, todo ese trabajo, mucho de ese trabajo me lo ahorro, ¿sí? Y allí, digamos que en ese sistema, ya normalmente tú puedes tener como tu vista materializada, entre comillas, porque como ellos cargan cada cierto tiempo, y después lo único que hacen es que consultan, entonces lo que tú ves allí es justo lo que necesitas.
o tienes que hacer mucho menos para obtener lo que se necesita como una vista minable, ¿sí? Entonces, eso normalmente, si uno tiene bodega de datos, yo creo que más seguro que usted va primero es a eso. Ya después, si acaso no vio algo, mira de pronto en el sistema operacional para ver cómo complementa lo que le falta. Pero en general es eso. Ahora, no quiere decir que si usted no tiene bodega de datos no hace un proyecto de ciencia de datos, porque puede que lo tengan en el operacional, pero le toca hacer a usted obligado todo, extracción, transformación, carga, montar tu vista, sí, te toca hacer todo, ¿sí? Pero sí puedes hacerlo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hablando aquí de esto, hay muchas cosas que se deben hacer, selección de datos, limpieza de datos, construcción de datos o atributos derivados. Eh, por ejemplo, usted tiene, bueno, mentiras, eso lo vemos ahorita en un ejemplo de un dato derivado, en donde es normal, es normal que algunos datos derivados sean mejores que los datos originales, ¿sí? Bueno, voy a parar aquí para poderles mostrar un poco ese ejercicio, ¿de acuerdo? Para eso voy a utilizar el iStudio. Creo que ya lo tenía abierto. No. Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar. Se llama iStudio o o anteriormente se llamaba RapidMiner. Y básicamente es una herramienta muy visual para poder hacer, digamos, la revisión de los conceptos de ciencia de datos. La herramienta es independiente, digamos, del método que usted vaya a utilizar, si va a utilizar CRIDM o otra que se inventen, Scrum o lo que sea, porque pues es simplemente una herramienta que tú la utilizas donde la necesites. Para eso vamos a arrancar cuando tú arrancas recibes este cuadro, pero por ahora voy a arrancar acá. Acá vienen, primero que todo, el tema de los repositorios. ¿Dónde tiene usted sus datos? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí un repositorio local, tengo aquí, por ejemplo, las clases de minería de datos y tengo aquí un montón de datos que pues utilizo para los ejemplos, ¿cierto? Entonces, esto yo puedo, por ejemplo, voy a coger de ejemplo esta de aquí y la tiro sobre el lienzo. Entonces, este es el lienzo del proceso que yo voy a implementar, ¿de acuerdo? Ahora, esto que yo hice al tirarlo, inmediatamente incluyó esto que se llama un operador. El operador básicamente es el de recuperación, el de retrieve. Y si yo no lo quiero, o sea, si yo no lo quisiera hacer así, pues yo buscaría aquí el operador, le diría aquí, yo quiero el operador retrieve, ¿cierto? Y entonces lo tiro, el operador, y le digo que qué voy a recuperar. Entonces yo lo busco aquí, y entonces digo, ah, eso está en ejemplos, en repositorio, en minería de datos, en data, y era, ¿cómo se llamaba? Drug 200, Drug 200, ¿cierto? No, pues para hacer eso lo hago como lo hice, ¿cierto? Pero pues igual lo que quería que les quedara claro es que es un operador, ¿cierto? Entonces, aquí hay un conjunto, en este caso tenemos el repositorio, pero tenemos un conjunto de operadores. Y esos operadores, pues, son un grupo de operadores, ¿cierto? Hay operadores de filtros, de bases de datos, bueno, aquí hay un montón, en últimas todos relacionados con acceso a datos. Hay otros, por ejemplo, relacionados con modelamiento, un montón, y bueno, de ahí para allá, los que quieran. Vamos a ir viendo de a poco algunos de ellos y vamos a ir mirando cómo se utiliza. Bueno, ya lo recuperé. Aquí tengo arriba unas vistas. La vista de diseño es donde yo estoy diseñando el flujo de trabajo. La vista de los resultados, cuando yo ejecuto el flujo del proceso, pues ahí me entrega los resultados. Hay una vista para hacer preparación de datos, coger los datos y hacerle cosas para prepararlos. Hay una vista de automodelamiento, es decir, usted coge el dataset y le diga, resuelva, y él hace los algoritmos y no sé qué, y me entrega unos resultados, también lo vamos a ir viendo. Y bueno, y análisis interactivos. Entonces, en últimas tenemos esas cosas. Cuando yo veo un operador, pues aquí tengo cuáles son los parámetros que tengo que llenarle a ese operador y puedo definir al mirar acá como qué significan cada uno de esos parámetros. Y en la parte de aquí abajo, yo puedo ver de los datos, pues cuando yo me voy aquí a repositorio, yo puedo coger un dato y cuando... no me abrió. Listo, cuando yo veo, le doy doble clic a un dato, yo puedo llegar y decirle, qué raro porque aquí no se está habilitando. Bueno, esto es raro con este señor porque normalmente cuando yo miro aquí el dato, aquí me aparece la tabla y yo puedo modificarla. O sea, quitarle columnas, ponerle columnas, bueno, lo que sea. Yo miro qué le pasó porque esto estaba funcionando.
Y si yo doy doble clic, yo puedo ver el dataset. En este caso, el dataset que llamo DRUG 200 tiene columnas predictoras, la edad, el sexo, la presión sanguínea, colesterol, sodio y potasio en sangre. ¿Sí? El nivel de sodio y el nivel de potasio. Y la variable predictora es cuál de estas medicinas le sirve. ¿El contexto de esto cuál es? Lo que se llama test de medicamentos. A la gente en Estados Unidos le pagan por hacer parte de un test de medicamentos. Entonces le dicen, necesitamos personas de estas características, usted va, entonces saben que usted está enfermo de algo, ¿cierto? Todos los del test de medicamentos están enfermos de algo, ¿no? O sea, digamos que tiene, no sé, la virosis, no sé qué cosa. O sea, a todos los señores buscan que sean hombres, mujeres, o sea, hay un muestreo apropiado y a las personas que cumplen con los muestreos le hacen un registro de todos sus datos, en este caso la edad, el sexo, la presión sanguínea, el colesterol, el sodio y el potasio, y le dicen, llévese la droga A. Y el señor se lleva la droga B, A y vuelve al otro día y dice, uy, no, esa vaina me tiene malísimo, no sé qué. Entonces no le sirvió la droga A. Dejan que le calme y le mandan la droga B. Y el señor no volvió a aparecer. Entonces llaman, ¿está vivo? Sí, está vivo. Ah, bueno, está bien, listo, está bien. Entonces quiere decir que a ese señor le sirvió la droga B. Y así hacen, llega otra persona, bueno, y obviamente si ese señor ya cumple la muestra, pues ya no vuelven a recibir a nadie que esté dentro de ese rango de gente. Entonces normalmente tienen como bolsas, es decir, tienen que tener estas características y necesitamos 10. Entonces hasta completan los 10 y esos les van registrando. Así hasta que arman el test de medicamentos. En este caso son 200 personas que estuvieron y que les aplicaron todas las medicinas y encontraron cuáles son las medicinas más apropiadas para cada uno de ellos. Entonces, yo por ejemplo aquí puedo ver esos, digamos, los análisis básicos estadísticos. En este caso, por ejemplo, la droga, yo puedo saber cuántas drogas son, porque aquí están, ¿no? Dice la droga Y, la droga X, la A, la B y la C. ¿Sí? Entonces, están probando 5 drogas. ¿Sí? Ahora, sin tener más información, sino solamente teniendo esa información, solo tienen eso, y es para la virosis A. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué recomendaría usted como médico sin saber nada más que esa tablita? ¿Qué recomendarían cuando llegue un paciente? ¿Cierto? Que más le sirvió a todo mundo, ¿cierto? Y si el señor llega quejándosele, que no, que esa me dio un que no sé qué, ¿qué harían? La X, ¿cierto? O sea, eso es lo que se llama el, el modelo por defecto, ¿sí? O sea, tú no tienes solamente esta información, lo mejor que puedes hacer es recomendar la que es más frecuentemente, en este caso, utilizada, que sería la droga X. Y si no, pues entonces la que le sigue, ¿cierto? Entonces, esto ya es un modelo de inteligencia artificial que se llama default o 0R, cero raciocinio. O sea, no hay que pensar mucho, simplemente le aplica la mayor y ya, ¿de acuerdo? En el supuesto de que ese valor es resultado de, bueno, O sea, no, todos estos son gente a la que esa medicina le sirvió para ir contra de la enfermedad. No, o sea, en el contexto es que ellos solo registraron la medicina que les sirvió. Las otras que no les sirvieron, no, se saben que no les sirvió. Entonces, hasta que encontraron cuál fue la que les sirvió, esa fue la que registraron. Entonces, en ese contexto ya tenemos una regla que sería hacer nuestro default, ¿cierto? Lo que pasa es que en ese default pues estamos hablando de 91 de 200. 91 de 200 es que más o menos a la mitad le sirve. Más o menos. ¿Ah? Serían 100 para que fuera la mitad. Más. Exacto. Entonces estamos hablando de que al 45% le sirve. Y pues quiere decir que un paciente llega y tiene la probabilidad del 50% de que le sirva o no. ¿Cierto? Pero bueno, entre nada, entre 5 opciones y saber que cualquiera no le sirve, pues al menos es algo, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tenemos ese dataset. Ahora, a ese dataset voy a construirle un modelo de inteligencia artificial que trate de encontrar pues algo que se acerque más a lo que la gente necesita, ¿cierto? Dependiendo de su edad, su sexo y demás. Entonces, para eso yo puedo venirme aquí en operadores y en operadores buscar en predictivo, buscar por ejemplo un árbol de decisión. Y digo, ay, voy a usar un árbol de decisión. Y entonces cojo y le digo que este árbol, este dataset, se lo tome de entrada al árbol de decisión. Y señor, usted por favor construye un modelo y dígame. ¿Sí? Entonces, él construye el árbol de decisión y eso es lo que yo estoy diciendo que me muestre. Solamente estoy haciendo eso. Entonces él construye este árbol. ¿Sí?
Y un médico ve ese árbol y dice, yo lo entiendo, fácil, ¿cierto? Porque dice, señor, ¿cuál es su sodio? ¿Cuál es su potasio? Acá es potasio, ¿no? ¿Cuál es su potasio? No, mi potasio es 0,06. Ah, no, miren, mayor que 0,05 va por acá, ¿cierto? Ah, bueno, ¿cómo es su presión sanguínea? Ah, no, mi presión sanguínea es alta. Ah, entonces viene por acá. Ah, ¿y usted cuántos años tiene? No, yo tengo 56. Ah, 56. Sí, 56. Vaya para la casa con la droga B. ¿Sí? Súper fácil de aplicar y se lo podemos poner escrito, bien bonito, lo que sea, y ya, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la vida real, ustedes dicen, sí, chévere, ¿no les falta algo? No, pues aquí están todas las reglas. Aquí tienen en cuenta por acá el sodio, el potasio, por acá tienen en cuenta presión sanguínea, la edad, ¿sí? No, yo creo que está haciendo falta es, y en general, ¿a cuántos le sirve ese árbol? Porque aquí lo que hicimos fue generar un árbol, pero puede ser malo, ¿sí? O sea, todavía no tenemos claridad de eso. Necesitamos saber si eso es bueno o es malo, ¿cierto? Y eso se hace midiendo como ingenieros. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente decimos, ah, bueno, este señor creó ese árbol, pero necesitamos medirlo. Voy a medirlo con el mismo dataset de entrada, que es lo peor que uno debe hacer, pero es el primer ejemplo que estamos haciendo. Entonces, si yo tengo, o sea, es algo así como cuando usted le dice a los niños, miren, estudien estos 5 ejercicios, y los niños los estudian, ¿no? Y después les saca el examen con los 5 ejercicios. Pues es probable que les vaya bien, ¿no? Muy probable, ya saldrán los vagos, pero en general les va bien. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, pues obviamente es probable que le va a ir bien, pero lo normal no es eso, después vamos a mirar otros modelos. Entonces, vamos a coger y a este dataset le vamos a hacer un duplicado. Entonces, un duplicado lo que hace básicamente es que este dataset entra aquí, pero puede salir por aquí, pero también puede salir una copia por acá abajo, ¿cierto? Y a este árbol de decisión le vamos a decir que nos utilice un apply model. Y ese apply model, básicamente le decimos que coja este modelo que salió de aquí, ¿sí? Coja estos datos. Entonces, ¿qué está haciendo? Por este lado este señor viene, construye el modelo, que fue el árbol que vimos. Este señor coge ese modelo y coge estos datos y los aplica. Y entonces hace la predicción. Sigue siendo el mismo árbol, el modelo no lo vamos a cambiar, pero vamos a ver los resultados, el lab. Estos son los resultados y este es el árbol de decisión, el modelo. Corremos esto, entonces sacan resultados. Vemos el mismo árbol, no ha cambiado nada, pero acá vemos un resultado de aplicar el modelo, porque aquí dice el example set, que es el dataset que se usó, apply model. Entonces él dice, mire, para este primer señor, sexo, edad 23, sexo femenino, presión alta, bla, 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 yo le predigo droga Y. Y él era drogallé, o sea, me fue bien, ¿cierto? Ahí yo ya sé, me fue bien, ¿cierto? Entonces, aquí yo le dije droga C y era droga C. Tan, 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 tan. Y puede que hayan unos que se haya equivocado. Efectivamente debe haber algunos que se equivocó, ¿cierto? Unos, dos, tres, no sé cuántos, pero hay. Entonces, aquí sale lo que está en el verdadero, lo que era verdadero y lo que él predice. Es más, no solo lo que él predice, nos dice cuál es la confianza de la predicción. Él dice, yo le predigo que es Y con el 100%, no me equivoco. O sea, él está convencido, 0, 0, 0 para las otras posibles variables. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, ah, bueno, chévere, pero ¿cómo saco el total? No, pues cuente. Uy, pero como que pesado, ¿no? Entonces resulta que aquí hay unas métricas de performance. Performance de clasificación. Nuestro problema es de clasificación. Estamos clasificando en 5 categorías. Entonces yo le meto aquí de entrada lo que saca la tablita esa. ¿Sí? El modelo no, el modelo sale ya directo. ¿Sí? Este modelo, que es el árbol, sale ya de una vez. Pero el performance toma este dataset y como en el dataset ya viene el real y el predicho, entonces dice, ah, listo, yo le calculo. ¿Qué quiere que le calcule? El accuracy, el error, el kappa, bueno, lo que sea. Digamos que solo accuracy. Corremos y entonces nos sale el árbol, que nos había salido ya. Nos sale además este es el dataset original,
Pero nos sale además esta tabla, que se las presento, se llama matriz de confusión. ¿Sí? Y esta matriz de confusión nos dice, en la diagonal, nos dice cuántos le quedaron bien. ¿Cuántos le quedaron bien? Entonces, uy, un resto, porque mire que en las otras hay ya un hito, un hito, un hito, un hito, apenas equivocó como en 4 registros. Y aquí podemos ver una métrica, 98%. Es decir, que todos los de la diagonal son el 98%. El accuracy es eso, los que van en la diagonal. 98% de los registros quedaron bien clasificados. ¿Sí? Que en este caso el 98% de 200 será que 196, más o menos creo. ¿Sí? Y salen otras métricas por acá, que el recall y aquí la precisión y demás. Bueno, pero eso las vamos a ver luego. En últimas, esto que acabamos de hacer es, ya sabemos que el árbol que tenemos, según este modelo de clasificación que es muy relajadito, porque pues es como dijimos, le dije estudie niño con esto y le dije ahora lo evalúo con lo mismo, pues es muy relajado, ¿cierto? Pero digamos es una forma de evaluar. Nunca la vayan a usar, pero es una forma de evaluar. Y obtenemos un árbol que dice que tenemos 98% de accuracy o de exactitud. Esto es un proceso de clasificación. ¿Mal hecho? Sí, pero es un proceso de clasificación. Ahora, sí, ahora, antes de que nos saquen, si quiero cambiar esto, en vez de hacer aquí un multiply para usar el mismo, yo puedo usar aquí un split. El split parte el dataset, o sea, voy a coger este dataset y le digo una parte para entrenamiento y otra parte para prueba, ¿sí? Entonces, ese split yo le digo que el radio va a ser de 0.7, 70% para entrenamiento y el 30% para prueba, ¿sí? 0.703. Entonces, por acá sale el 70% de los datos y por acá el 30%. Datos separados, diferentes, ¿sí? Y corremos esto. Y al correrlo, miremos el performance. Ah, ya no era tan fácil, ¿no? Porque ya cogió, yo le muestro estos datos, hágame estos ejercicios, mijo, pero le saco otros. ¿Sí? En la evaluación le saqué otros. Entonces, así hicimos esto y aquí ya tenemos una versión más cercana a la realidad. 85%, que igual le va bien. Para hacer nuestro primer ejercicio, le va bien. ¿De acuerdo? Dejamos por ahí, muchachos.